mí es un orgullo y una satisfacción presentar a un amigo, porque Luis es un amigo. Es un amigo de esta casa, que ya ha venido en su anterior libro. Es un hombre, es un militante de la CGT, es una persona, bueno, es uno de los nuestros, es un trabajador. Es alguien que además de trabajar, de ser sindicalista, pues ha querido transmitir parte de sus experiencias, de su vida, de lo que ha escuchado de sus padres, de lo que ha aprendido, y lo ha hecho a través de dos obras. Una fue Carracárdaga, que está ahí, que ya lo presentamos hace unos años, bueno, que contaba, bueno, pues un relato muy bien explicado, donde contaba una serie de experiencias y donde a todos nos sorprendió por una cuestión que no es habitual. Estaba muy bien escrito, porque en España se escribe muy mal. En Sudamérica se escribe mejor, pero lo que es en España se escribe bastante mal. Entonces, el dominio que tiene Luis, el dominio literario, pues nos sorprendió. Nos sorprendió porque era un amateur, no era un hombre que se dedicaba a esta materia. Entonces, en esa primera obra, Carracárdaga, donde contaba muchas experiencias, muchas cosas de la vida, muchas cosas que tenemos ahí en el room, y él, pues en aquel momento vital, la necesitaba expresar en un papel, ¿no? Que fue esa primera novela, pero además es una novela que se la ha trabajado de otra manera que yo sí me gustaría que me lo contara, porque esa novela de que ha vendido 2.000 ejemplares, o si no falta poco para los 2.000 ejemplares, más quizás, no los ha vendido en una librería, no los ha vendido en Espasa Calpe o en Traficantes de Sueños, él lo ha vendido a pie de obra, lo ha vendido como lo que es, como un obrero, lo ha vendido en charlas como esta, donde ha contado y donde ha explicado su novela y ha convencido a su público, y eso tiene un valor, porque ahí me supongo que ha habido también un intercambio con la gente, que yo creo que te ha enriquecido, los habrá enriquecido a ellos, pero a ti también, ¿no? Es una experiencia que normalmente no se da. Los escritores escriben un libro y entonces a partir de ahí aparece en una librería y se acabó. Y luego van pues, a grandes reuniones donde no hay un público tan reducido como este, sino extenso, y se dedican a firmar libros, ¿no? Entonces yo creo que él, que ha estado más en este tipo de reuniones, tiene otro punto de vista, ¿no? Que le ha aportado. Escrita su primera novela, pues le entró el gusanillo de una segunda novela, o sea, y bueno, en esa estamos, y es además una segunda novela que yo creo que nos puede tocar bastante la fibra sensible, porque parece ser que una parte de ella se sitúa en la transición entre los años 70-80, donde todos los que estamos en esta sala, salvo una señorita, pues estábamos en faena, ¿no? Vivíamos ya esos años, y yo creo que puede ser muy interesante. Yo creo que escribe muy bien, aparte de lo que diga, aunque lo diga mal, lo escribe bien, y eso siempre es importante, ¿no? Y bueno, pues la verdad que a mí me da una pena que haya muy poca gente, pero bueno, Luis es un amigo y lo entiende todo, ¿eh? Y yo ya me voy a callar porque él ha venido aquí ha venido como para comprar, a hablar de su libro. Entonces, voy a dejarle. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, pero un poco ha sido así, ¿eh? Por ejemplo, del primer libro, pues he hecho como unas 50 presentaciones, ¿eh? Y menos gente que ahora, más gente. El día que lo presentamos aquí, teníamos un lleno increíble. Y en la lucha más. Y en la lucha más, sí, en la lucha fue terrible. Y un poco eso, pero bueno, ahora han coincidido el Papa, las viajes de Vicenzo, o más. El Papa te ha perjudicado mucho. El Papa se me ha rebelado contra y entonces, pero bueno, es muy de agradecer, y sí que lo he movido así, de esa forma, ¿eh? Porque en las librerías, aparte de que no te lo mueven, de que no les interesa mucho, como no te conocen y no sé qué, pero vamos, yo he movido la obra, como ha dicho Paco, así, moviéndome yo, yendo a los sitios, y luego
he recibido, pues eso, la verdad, si he escrito la segunda novela ha sido por lo bien que me han tratado la gente, por la gente que he conocido, por los sitios que he ido, que de los 50 no me han pegado ninguno, que eso tiene su mérito y tal. Y entonces me encontré con muchos amigos, con mucha gente que no veía hace mucho tiempo, porque como ya estaba jubilado y tal, bueno, fue muy, muy enriquecedor. Y por eso he vuelto a las andadas, porque aparte que es muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito. He intentado hacer, ahora lo explicaré bien la obra, he intentado hacer otra obra muy diferente. Esta era muy de, como la portada, ¿no? Muy de arriba abajo, de la sangre y el mar, y bueno, muy, muy visceral, y algo que tenía yo muy dentro y tal. Una novela, digamos, de arriba abajo. Y esta, sin embargo, pues es una novela circular, digamos, que se va moviendo. Hay gente que no le gusta eso, esos juegos de cambiar de escenario, pero bueno, hay otra gente que sí, pero bueno, eso tema hay que aceptarlo, ¿no? Como estamos por la libertad de expresión, pues cada lector te hace su imagen y la obra le pertenece, ¿no? Cada uno puede interpretar, y bueno, está muy bien, se está moviendo muy bien. Yo estoy muy encantado de ello, de que tenga malas críticas y muy buenas, ¿sabes? De que ven cuestiones que yo ni siquiera, mira si es alguien que repetimos. Y si llaman y no oyen, bueno, sí, hay gente, sí. Bueno. No sé qué es. Bueno, si llaman, sí que oyen. Sí, llaman, sí. Bueno, vamos a hablar. Las presentaciones que he hecho hasta ahora, que ya también he hecho unas cuantas y tal, pues también tengo mucha suerte de que las presenta un amigo que viene conmigo, un amigo que es psicólogo, se llama Vicente Lozano, y entonces es de una ayuda enorme, porque la dificultad de esta obra, para nosotros no, menos para aquella joven, la dificultad de la obra está en explicar esa explosión que significa el año 75, ¿sabes? Y cómo era todo aquello. Entonces, este amigo, que es psicólogo, y aparte es amigo, ¿no? Y que hizo la primera lectura de la obra y fue el que me animó y me dijo, sí, vale, está bien y tal. Dice, hombre, hoy día no se podría hablar de la psicología como tú lo haces, te darían al pelo. Pero en el año 75 resulta que, bueno, aparte que tuvimos que inventarlo todo y se inventó todo y era un momento de explosión y muy importante, pues resulta que la psicología no era ni siquiera una carrera, no era, sino que era parte, por eso le preguntaba a usted, era parte de filosofía y letras, se hacían 3 cursos y entonces, bueno, y el protagonista es un psicólogo. Entonces el compañero este pues me da un apoyo enorme porque aparte que es entusiasta de la obra y luego me dice, es que vamos, sin ser psicólogo, pues es que lo has clavado, la idea esa de ese psicólogo del año 75, que sin existir la carrera, pues es un tipo que intenta interpretar el mundo a través de una teoría en la que está trabajando, que es la teoría del cruce de caminos, es decir, pues lo que es la vida, ¿no? Ese cruce constantemente, pero él quiere explicarla, ¿no? Entonces parece mentira ese momento, ¿no? De que no hay una psicología ni una experiencia ni nada. Bueno, mira, y volviendo a hablar del Papa, la psicología a partir antes del año 75, de noviembre del 75, la ejercían los curas, no había ni psicólogos casi, yo creo. Y entonces este muchacho pues lo explica muy bien, es muy entusiasta de la obra y bueno, pues luego ya cuando él acaba de hacer una presentación larga sobre la obra, pues yo ya cuento chascarrillos y tal, porque él lo ha explicado muy bien la obra. Claro, en las presentaciones, que yo hable bien de mi obra, bueno, pues tampoco tampoco es muy relevante, ¿no? Que no está tampoco muy bien del todo, pero bueno, ahí está la cuestión. Es una obra, la otra era partía de un crimen rural y esta es una obra urbana, es muy madrileña, que es donde yo viví aquí todos esos años.
y entonces, bueno, y trata de ese periodo de la transición, bueno, un poco más, un poco menos, bueno, más o menos y tal. Entonces, para el debate, pues a veces en sitios ha sido muy interesante, con gente joven que pregunta muchas cosas y tal, aunque la novela no es una novela histórica, sino que es una novela como un poco antropológica, es decir, los pacientes de este psicólogo, de Alberto Martín, pues son los que van transportando un poco lo que está pasando en la sociedad en ese momento, aparte de la vida que lleva el psicólogo, ¿no? Y entonces, pues toda esa convulsión social que hay en ese momento, pues es lo que va conduciendo el hilo de la obra. Yo comencé a escribir esto, pues un poco, como siempre, la creatividad pues nace de la curiosidad. Y yo estuve en aquellos años muy involucrado en las luchas y tal, pero a veces me preguntaba, digo, que no había entendido nada, ¿no? Digo, qué basura, que no había entendido nada de todo aquello que había pasado, ¿no? Y luego, cuando iba escribiendo la obra, pues me daba cuenta que tampoco, digo, pues es que a lo mejor, aparte que a lo mejor no había nada que entender, porque tampoco había un guión preestablecido, ¿no? De cómo tenían que ser las cosas, sino que todo era de una forma convulsa. Todos los días pasaban cosas, todos los días terribles, y todos los días para arriba, para abajo, corriendo, todo el día corriendo. Y entonces eso, entonces la curiosidad esa es la que me hizo a escribir sobre ese momento. Bueno, ¿por qué escribo la obra? Bueno, la obra la escribo precisamente pues para estar aquí con vosotros, entre los amigos, pudiendo hablar y pudiendo explicarme y que conozcan la obra y luego pues eso, que me digan pues si les ha gustado o no, y te llama gente, pues eso, y luego pues te llena de mucho orgullo, gente que no conoces y te dice pues que me ha leído la obra y que, no sé, cualquier aportación pues es muy bonito. Entonces, bueno, pues te anima muchísimo a seguir y ya digo, ¿no? Que en esta vez ha sido eso, el deseo de continuar en la República de las Letras y estar ahí dando guerra y volver aquí y está. El proceso creativo, bueno, pues ha sido un poco eso, a través de la curiosidad que me implicaba lo de la transición, pues yo me iba a través de personajes que conocí y también personajes que a través de la primera novela me fui encontrando gente que no esperaba ver y a través de esto pues gente que había conocido, por ejemplo, en Francia, en Burdeos, y que estuve por allí, pues llegué a encontrarlos y me encontré con ellos y me contaron cosas y tal. Me contaron, como había pasado tanto tiempo, cosas muy graciosas, porque me dijeron, dice, menos mal que no ganamos, porque con aquella banda de celebrados con los que estábamos, vamos, hubiera sido casi peor. Y cosas de ese tipo. Entonces pues me enganchaban estas historias de poder contarlas y reflejarlas en el libro y así fue la cosa, ¿no? Ay, que era muy joven en la transición, sí. Y no sé qué más. Bueno, luego vamos a ver, ya tengo que ser un poco la gente que siempre me ayuda muchísima gente, siempre estoy muy agradecido a la gente, por ejemplo, luego me ayudan muchísimo, ¿no? La portada, pues es una artista que se llama Lesia también, me han dicho, bueno, alguien que la viste, ¿no? Pues un ser simple en un espacio infinito. Yo tenía otra idea que le dije y tal, como de una ruptura, de una explosión, de no sé qué tal, pero ella me ofreció esto y me pareció pues estupendo. Luego el libro, bueno, está editado por nuestra editorial que se llama Ses Voltas a Gracia, que tenemos ya 12 libros editados, me parece, y entonces, bueno, también eso
nos anima mucho, es decir, que no solo los escribimos, sino que los vendemos en la calle. Tenemos un puesto a la antigua usanza de ponernos en la calle todos los sábados, una mesa petitoria del sindicato, y ahí llevamos pues 25 años. Y por eso la editorial se llama, porque nos ponemos enfrente, cerquita de la catedral, que se llama Las Vueltas, Ses Voltes a Gracia, a Gracia porque había una pizzería que se llama también Ses Voltes, entonces, para que no Pero eso en Barcelona, ¿no? no, esto es que no lo he dicho del principio. Yo vengo de Menorca, Menorca. de Ciudadela de Menorca. Vengo del paraíso. Sí, por eso vale 2 euros más. Hace 50 páginas más. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que siempre es combativo, de que estamos ahí. Y es una mesa del sindicato, entonces por allí pasa, somos un referente muy grande en el pueblo. Ahora hablando ya de la editorial, porque estamos muchísimo tiempo allí, entonces pues ya nos tienen un respeto, ¿sabes? Participamos en muchas cuestiones de memoria histórica en la isla, pero muchas, sí, el primer libro que editamos era de los menorquines que murieron en Bauhausen. Es un libro muy importante que también se reeditó, y cada libro que va saliendo pues va alimentando al otro, por eso no tenemos ni crisis ni nada, sino cuando tenemos dinero hacemos otro, el que nos viene. Suelen ser autores de allá, y por eso, menos las 2 novelas mías, el resto son en catalán, por lo general, porque es la lengua que se habla allí. El último que hemos editado es esta historia, que está en catalán, pero es una historia apasionante. Estamos muy interesados en ella, porque es una historia de las escuelas racionalistas, pero es un hecho, esta escuela de Alayor, que duró 30 años, eso fue una escuela anarquista, y eso es un hecho que es parte de nuestra historia, es decir, que es una cosa que la tenemos que difundir, que la tenemos que proclamar, porque es tan importante, bueno, como, yo qué sé, las colectivizaciones, por ejemplo. Esta escuela fue una escuela anarquista de un pueblo de Menorca, muy interesante. Nos ha costado muchísimo editarla, porque lleva fotografías de cómo era la escuela. Una escuela de más de 100 alumnos, con su banda de música. Entonces, este es un estudio de este hombre que se llama Pere Alsina, y que ha estado de toda la vida, ahora está jubilado, es un profesor de la universidad, y ha estado toda la vida dedicado al estudio de esta escuela, porque él es de este pueblo, de Alayor, porque su padre fue a la escuela, y porque él, cuando hizo el pre o el co, ya sacó un libro con los testimonios de gente de la escuela. Este es, digamos, es un estudio científico, por eso tiene muchas pie de páginas, aunque se puede leer, es en catalán, se puede leer como una historia apasionante del pueblo. ¿Por qué se produce esta escuela, una escuela anarquista, 30 años en un pueblo? Pues porque tiene mucho apoyo de muchas asociaciones del pueblo. Se sabe a través, él ha estudiado todo, se sabe incluso de dónde venía el dinero, mucho dinero. Este es el edificio, que sigue en pie todavía, un edificio especialmente hecho para la escuela. Entonces el dinero venía, por ejemplo, la mayor parte del dinero venía de Argentina, de los menorquines que se habían ido a Argentina, solidariamente mandaban el dinero, mucho dinero, porque ahí en la escuela comían y tenían banda de música y gimnasio y el edificio y todo, y los maestros estaban muy bien pagados durante 30 años. Y luego pasaron por allí pues pedagogos que han sido muy famosos. Por ejemplo, pasó por allí, por esta escuela, y fue el profesor Álvaro Rosé, que luego ha sido muy famoso como pedagogo, el padre de Octavio Alberola, también Octavio Alberola, que está todavía vivo el compañero, nació en Alayor, porque su padre era el maestro y la madre también. Entonces, bueno, una historia del movimiento anarquista interesantísimo, y que hemos estado detrás de ella y lo hemos editado al final. Entonces, para nosotros es una cosa que nos llena de muchísimo orgullo, y una historia que no se conoce. Incluso ni los maestros de ahora allí en la isla pues conocían, es una historia tan fuerte como esta, ¿no? Y bueno, que yo venía a hablar de mi
primavera. Bueno, luego si queréis preguntarle algún detalle, porque de estas escuelas son las escuelas son las escuelas de Ferrer y Guardia. Aquí en el pueblo la llamaban escuela laica, pero en realidad era la escuela racionalista. Solo que en el pueblo la llamaban escuela laica. Y el fundador, Joan Mirimir, es un personaje muy importante y era amigo de Ferrer y Guardia. También hay que resaltar eso, que el gran acierto de Ferrer y Guardia, la escuela de Ferrer y Guardia solo duró 3 años, pero su gran acierto fue la formación de profesores, como los que vinieron por allí, que la mayoría son catalanes que iban a la escuela esta de Alaior o a otras escuelas, la formación de los profesores y que editaban los textos, para la enseñanza. Ellos se dieron cuenta de que tenían que editar los textos. Son unos muy famosos, unos libritos que se llaman La Escuela Moderna. Y este fue el gran acierto de Ferrer y Guardia, que aunque su escuela no duró muy poco tiempo, cuando lo ejecutaron ya lo cerraron, pues esta, por ejemplo, duró 30 años. En Menorca hubo hasta 5 escuelas, pero solo esta fue anarquista y solo esta duró mucho tiempo, porque normalmente las cerraban, entraba un periodo conservador o lo que sea, y las cerraban, pero esta no. Y solo contaré ya lo último, la anécdota de por qué cerraban las escuelas, las escuelas racionalistas. Pues las cerraban porque estudiaban niños y niñas juntos. Y en esta escuela estudiaban niños y niñas juntos. Incluso están en fotos las actas de los inscritos en la escuela y no aparece el nombre de ninguna niña. Pero había, se calcula, por lo que ha podido constatar, unas 40 niñas, pero no figuraban. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se producía esto? Pues porque Alaior está en un alto y se ve la carretera general, está a lo lejos. Entonces, si aparecía un coche negro por la carretera general, que solo habría uno o dos, pues un paisano que estaba ahí sentado daba la voz de alarma, iba a la escuela y las niñas se metían en el gimnasio, que el gimnasio estaba debajo de la mesa del maestro. Y se sabe por las actas del inspector, pues que pone allí que ha encontrado pupitres vacíos, pero que le dice el maestro que es época de labranza o de ir al campo, de no sé qué, y no pillaba a las niñas y no se cerraba la escuela. O sea, que estaba prohibida para... Sí, totalmente. Ese era el motivo, que estudiaran las niñas con los niños, no sé, con los niños podían ir a las monjas o donde fueran, si estudiaban juntos, ese era el motivo. Y luego el material que daban en la escuela, Prokosky, la enciclopedia de Eliseo Reclus, lo que les enseñaban, el apoyo mutuo, bueno, por eso digo que eran anarquistas y los maestros también, pero también la enseñanza que les daban, tenían como unos mandamientos y luego lo que hacían, lo que estudiaban es impresionante, es para llorar, lo que podían estudiar en aquellas épocas, cambio de monedas, trigonometría, no sé, yo he visto los paneles porque hacían como unos paneles que luego han aparecido en Italia y en Francia y por ahí, los paneles de los trabajos mensuales que hacían, era impresionante, ¿no? Era para llorar, porque cuando yo los vi, dije, pues a mí solo me pegaba el maestro con la regla, y no me sé, y a recitar el catecismo, y estos niños sabían, vamos, idiomas, a los clásicos, los filósofos. Bueno. Y entonces no ha sido muy conocido todo el libro. Que sí, así lo estamos difundiendo, pero claro, lo tenemos que difundir. Muy interesante. Lo estamos difundiendo en Cataluña y en Francia, que es donde hablan en el sur de Francia, en Perpiñán. ¿Castellano nada? En castellano todavía no, porque el autor es catalán y lo ha editado en catalán. Hombre, habrá que traducirlo si lo queremos que se conozca mucho más. Pero bueno, es que solo editarlo así un trabajo salvaje para meter todo esto aquí. Una tesis doctoral, todo lo que él ha recopilado, bueno, una cosa, las fotografías, las fotos, que fueran las explicaciones, y todos los días luchando, que los pies de página fueran atrás para no ocuparla. Porque lo que sí que teníamos claro es que nosotros no podemos vender un libro, pues este vale 15 euros, pero no podemos vender un tocho de estos que sacan por 30 euros. Nuestro público no tiene 30 euros.
Y entonces, bueno, pero se está moviendo muy bien y es una historia que cuando hagan pues, congresos de pedagogía o cosas así del sindicato y tal, pues habrá que mostrarlo y hablar de ello. Pero bueno, por ahora no conocen, nadie nos ha dicho, no nos ha llamado, sí, está muy interesante. Con su banda de... Bueno, es que es increíble los cientos de detalles que podría dar, porque yo me lo he leído varias veces, ¿vale? Para poder editar y poder mirar a ver si podía quitar alguna palabra. ¿Pero tienes para vender? Sí, Ah, vale. sí. Y, bueno, ¿dónde estaba? Estabas en tu libro. Es en catalán, sí, ¿eh? Entonces nada. Por eso, no. Yo lo traigo porque me siento muy... de catalán. Yo lo traigo porque... Por el contenido, porque es muy Y porque es muy interesante, es una historia nuestra, pero aunque sea en otro idioma, pues hay que conocerla y nos sentimos muy orgullosos por el coste que nos ha costado de difundir. Bueno, volvemos a... Yo te voy a hacer yo una pregunta. Venga, sí, No, me la iba a hacer al final, pero No, venga, así ¿por qué partimos. coges a un psicólogo para hablar de ese periodo de la vida? ¿Por qué un psicólogo y no un trabajador? Pues porque vienen a él todos esos personajes. Viene el político, viene el terrorista, viene el otro, viene un hombre de la calle, viene mucha... Entonces, ¿Tú en ese momento tenías interés en la psicología o en algún gusanillo ahí? No, aunque, bueno, había leído a Freud de joven, pero no me enteré de lo que decía. Lo leí porque estaba de moda, ¿no? Pero yo creo que no me enteré de que sea. No, era el hilo conductor que iba uniendo todos los personajes y por ejemplo, yo no tenía tal... El amigo este, que es muy amigo, la verdad, el señor Vicent, que es muy amigo, dice que cree que sí que ha acertado en el planteamiento de esa psicología explosiva y esa inventar la psicología que no existía, toda esa materia sí que la... ya sé dónde estaba, en las presentaciones, bueno, de la editorial, luego pues los agradecimientos pues a un montón de gente que sin ellos, pues de correcciones, de maquetaciones, porque nosotros, bueno, también vendemos los libros muy baratos para difundirlos y porque no pagamos a nadie, ¿no? Ni al que nos los trae de Barcelona, ni al que los lleva, ni al que nos presenta, no pagamos absolutamente a nadie, ni al que lo distribuye, entonces pues sale más barato, ¿no? Y como nosotros, nuestro único interés es poder volver a hacer otro, cuando se vaya escribiendo, pues entonces, fenomenal. Y luego, pues también hay un poeta, Fernando de la Fuente, igual que hace un poema, en vez de poner una frase de Baudelaire, le dije, hazme un poema, pues va sobre esto, sobre no sé qué, y el tipo, de verdad, aparte de ser bueno, pues es que lo cuadra, ¿no? Y hace un poema en la presentación que está precioso, que dice, carne y hueso, estímulo latente, suspiros al galope, de algo enarbolado, luz en las guardillas de los amantes incautos, pan valiente a los días regalados, tallos enardecidos bajo tierra que desfallece. Así me quedo en las costillas de los indefensos, acunado entre sus latidos perennes. Muy bonito, muy precioso. Y luego el libro, que también, bueno, lo cuido, todo lo cuido, ¿no? Y tal, que también el Carracarda también me dijeron eso, que comenzaba muy fuerte y debe ser una cosa que me gusta, pues este también comienza de una forma muy singular, ¿no? Me llamo Alberto Martín. En este instante estoy ascendiendo a los cielos, abrazado a un carrito de la compra que contiene metralla a base de tuercas y bolas de acero, y un bidón de 55 litros de gasolina, descontando el líquido que se haya podido perder en un goteo apenas perceptible desde la sucursal bancaria hasta el control policial, situado en el centro de la plaza de Pontevedra. 25 metros, toda una vida comprimida en una distancia tan corta. Unos segundos eternos que pueden dar para construir la imagen de una existencia mediocre, el tiempo suficiente para poder llegar a ver la profundidad de la vanidad que llevamos encima durante todos los días de nuestra efímera vida. Así comienza la novela y luego ya se va. A ver si se puede traducir. Así engancha, Así vas a engañar y tal. Y luego cuando llegas al final, que es lo bonito que a mí me ha
gente que no le ha gustado, ¿no? También hay que Se decir casan eso. o no. No, se casan no, tienes que volver, por eso digo que es una obra circular, tienes que volver al principio y ya explica todo cuando vuelves otra vez para atrás. Y bueno, y no sé, Paco, pregúntame No sé, algo. yo es que te pregunto muchas cosas. ¿Y tú no has tenido... Sí, pregunte, No, así no, luego se me olvida. Digo, Cuando bueno, esto has escrito esto, ¿no has tenido en cuenta a Luis Martín Santos, que era psiquiatra, sí, que escribió Tiempo de siempre Silencio, silencio, sí lo que leí. tenía Tiempo de Destrucción Sí, también, sí, sí. aunque es una obra inacabada, Sí, y Tiempo de Silencio. que era la gran promesa de las letras. Sí, me gustó muchísimo. en los Sí. años. Quiero decir, porque Sí. él era psiquiatra. Bueno, tú hablas hoy de un psicólogo, yo hablo de un psiquiatra, o sea, quiero decir, y luego, escuchándote, me he acordado de las memorias de Carlos Castilla del Pino. Carlos Castilla del Pino. Sí, también era psiquiatra. psiquiatra. Sí, ese Bueno, no me he leído. Era un hombre que hubiera sido, si no hubiera sido por López Igor y por Sí. otros personajes del franquismo, hubiera sido una eminencia, ¿no? Él se va a un psiquiátrico en Córdoba, un psiquiátrico de la Seguridad Social y tal, y claro, y sus memorias son muy interesantes porque precisamente trata la otra España, la España real, los curas homosexuales, las monjas lesbianas, o sea, todo ese tipo de gente que le llegaba a él allí, ¿no? O sea, me la recordado un poco porque tú a través del psicólogo un poco tratas de Sí, me voy metiendo de esa radiografía. en esa vida. Sí. Esa otra radiografía, ¿no? Sí, porque tampoco iba a contar la vida de uno de los personajes solo, sino que, bueno, que digo, a ver cómo les enfoco. Es que es el barrio de las latas el que describe Sí, Martín Santos. Martín Santos. Es el barrio de las latas. Luego hicieron una película. Es que nosotros Una cuando película llegamos, muy buena, ¿eh? cuando nosotros llegamos a Madrid, vivimos en Moratalá, Bueno, que es oriundo de Segovia. en un pueblo de Segovia. Hay que leer la primera novela. Castellano. Es que debéis de leer las dos novelas, si no, esto no se Bueno, entiende. pues nada, la leemos, pero para que las traduzcas. Pues va, No, estas son en castellano, solo el de las escuelas en catalán. No, yo no sé, leo muy bien, leo catalán, cada vez voy perdiendo más, pero no, yo no escribo escribo en castellano. Ah, yo creía que no. Sí, no, escribo en castellano, no. Y aparte de eso, no, lo que he dicho es que la editorial, todos los libros son en catalán, menos las dos novelas mías, que son en castellano porque no me atrevería. Ahora quieren Carracada. Ah, bueno, no he contado también de los éxitos. Por ejemplo, Carracada me ha dado tanta alegría, si no te digo esta, que aparte de que ya la tercera edición ya va muy agotada, pues se ha editado en una editorial, me lo ha editado en Alemania. Está editado en alemán el libro, entonces, una alegría. Y ahora posiblemente se resisten un poco más los franceses, pero ya están hechas los contactos y la traductora y tal, con lo cual, vamos, es que para ya verlo en alemán, lo que no sé es cómo en alemán dicen lo de como dicen Carracada, va en alemán. que a lo mejor no vendemos libros, pero estarán haciendo un concurso de cómo pronuncian Carracada. Que lo hemos traducido todo, pero a ver el título. Sí, porque hay al principio que dice eso de una madre cortada a cuchillo y tal, y entonces el traductor alemán me pregunta, dice, oye, pues que aquí en Alemania a las madres no se las cortan a cuchillo. Claro. ¿Cómo traducimos eso? Y pero no te puedo decir cómo queda, sí, no sé, vamos, sí que hicieron la traducción y la edición, está editado en alemán, y alguien sabe alemán. Pero castellano. Sí, en castellano sí es este, en Lo castellano es este. traduce luego al alemán. Lo traducen al alemán, que es que... Tratar de volcar Sí. el mismo pensamiento es lo que en alemán. Sí, no, es el texto. El mismo texto, más es o muy menos. bonito, es muy bonito, dice, me llamo Gordiano Arroyo, este es el de en castellano, bueno, conocí el mal a los 18 años por haber matado a un hombre. Soy el mayor de 6 hermanos, todos nos llevamos 2 años de diferencia y hemos mamado cada uno 14 meses de una madre flaca, de hierro y cortada a cuchillo. Entonces, para traducir eso, No sé, ellos sabrán. pues el tío sudó, me imagino. ¿No? Me imagino que la sudaría, pero bueno, algo pondría. ¿Y ese está en venta?
Todo está en venta. En alemán no. En alemán también. Depende de pago. Sí, está, este es el más barato, este vale 10 euros, este vale 12 porque tiene 50 páginas más y este vale 15, pero es en catalán y no te lo aconsejo. Pero así en intimidad se puede leer. Sí. En catalán se traduce muy bien. Bueno, sí, hay gente que ya va a vivir un poco por allí. ¿Y qué quería preguntar, perdone? Sí, yo quería decirte varias cosas. Una, nosotros, mi compañero y yo, hemos conocido a una maestra que se llama Matilde Carrasquer, Matilde Escuder, que es la compañera de Félix Carrasquer, del que sí habrás oído hablar, maestro aragonés, ciego, que creó una escuela racionalista en Barcelona, en la calle Vallespir, y la creó con él no era ciego, no era maestro, se quedó ciego a los 16 años, pero tenía una hermana que era maestra y crearon esta escuela. La escuela, una escuela muy especial. Hay un libro precioso escrito por ellos, porque ellos hacían los libros. Los maestros pagaban en vez de cobrar y iban al colegio, iban también los padres de los niños, que eran obreros de la gente. Lo interesante de la historia es que esta mujer, que era muy jovencita cuando Félix Carrasquer creó esa escuela, se había mucho de esa escuela. Era una escuela muy conocida en Cataluña y en Baleares también. Y ella era maestra y la destinaron a Mallorca. Pero Mallorca le dieron el destino en una escuela pública en la que no estaba muy contenta, pero ella oyó hablar de la escuela de Alaño. Y bueno, esto lo cuento porque en la muchísima convivencia que he tenido el honor y la suerte de tener con ella, con su compañero, pues me lo ha contado, ¿no? Conoció la escuela de Alaño y estuvo dudando siempre entre dejar la escuela pública y irse a la escuela de Alaño y irse a la escuela, a conocer la escuela de Félix Carrasquer en Barcelona, que es lo que hizo, y acabó convirtiéndose en su mujer, en su compañera, ¿no? Bueno, estoy buscando en el libro a ver si había hecho el autor una relación de los nombres que muchas veces se citan y es una manera de identificar y de localizar en estos libros históricos a los personajes. No lo ha hecho, pero es probable que aparezca. No me extrañaría que estuviera el nombre de Matilde Escuder por ahí. Bueno. La otra cosa que quería comentar es que sí existían los psicólogos. En la Universidad de Cataluña, de la Complutense, era una especialidad de filosofía y letras. Bueno, yo quise estudiar psicología cuando era jovencillo y cuando vi que la psicología que se estudiaba era psicología racional, se llamaba psicología racional, era psicología tomista, es decir, basada en los textos de Santo Tomás de Aquino. Y entonces me fui fuera de aquí y estuve estudiando psicología en Bélgica y estudié psicología clínica, pensando que cuando terminara iba a poder ejercer. Y cuando me volví a España me encontré que no existía más que la psicología racional, que entonces el trabajo que tenían los que habían escogido esa especialidad, trabajaban en los colegios asesorando, ni siquiera como un puesto de trabajo específico de la escuela, sino que las escuelas buenas contrataban a psicólogos para atender a los niños que tenían problemas, a los psicólogos racionales, del racionalismo de Santo Tomás, ¿no? Y entonces no pude trabajar. O sea, llegué aquí y me encontré que no podía trabajar porque mi especialidad la estaban desarrollando los psiquiatras. Los psiquiatras eran los que ponían en marcha
cosas que aquí se estudiaban en medicina y que yo estudié en Bélgica en una carrera de psicología clínica, que eran los test de Rosal y muchas cosas más que luego al final no tuve oportunidad y entonces me tuve que volver a trabajar de otra cosa. Porque no. Y la última cosa que quería comentar, dos cosas más. Una, que afortunadamente dentro de unos días va a salir editando un libro sobre las colectividades libertarias en Cataluña, donde hay un montón de referencias de todo un movimiento racionalista de las escuelas que se desarrollaron en Cataluña. ¿Sí? Te lo digo como anécdota, Sí. para que tengas en cuenta. Sí. Y la otra última cosa que te iba a decir en relación un poco con tu persona, no con tu personaje, sino contigo, es que los que han vivido, han conocido y han asistido a la Feria del Libro en Madrid, feria importante que reúne a más de 1 millón de personas, el año pasado 2 millones de personas pasaron por ahí, los que han estado hace 30 años yendo allí han podido conocer a un viejo libertario que escribía, era ya muy mayor, y que llevaba los libros que escribía en la mano y se ponía en el paseo donde se ponen las casetas y recorría el paseo diciendo del escritor al lector. Iba vendiendo su libro del escritor al lector. Bueno, y era muy conocido, porque iba todos los años, entonces pues mucha gente lo ha conocido. Yo lo conocí también, no lo conocí allí, lo conocí en la CNT, que es donde yo estaba militando, pero luego lo vi ahí. Y un día le pregunté, bueno, pero ¿y tú vendes libros? ¿Y cómo no se te ocurre llevarlo a una librería? Y me dijo algo que tú has comentado. Dice, es cierto que podría venderlo en las librerías, pero tengo el gusto de poder contactar con la gente que me pregunta qué es lo que usted vende. Y entonces yo les digo, pues esto es un libro de los que escribió sobre la guerra civil, él era muy jovencillo cuando la guerra civil y pertenecía a las Juventudes Libertarias en Madrid. Y entonces escribió sobre esas cosas, ¿no? Y dice, el hecho de poder hablar con la gente que va a leer el libro que he escrito me sirve como justificación para venir todas las ferias del libro, todos los días de la feria, a vender el libro que tengo, los librillos que tengo escritos, ¿no? De manera que este tenía una razón especial para vender, como haces tú, ¿no? Presentando tu libro por los sitios, justamente por la compensación que a él le suponía el poder contactar con la gente y explicarse, los interesados, es decir, había un feedback muy importante, ¿no? Y era lo que él buscaba. Ya está. Pues, de la escuela esta me hablaron el otro día en Gracia, en Barcelona, en la escuela de Villas Vigneras. Me estuvieron hablando allí, gente también ya mayor y tal. Y estuvieron hablando de la escuela esta, sí, lo que no y que había un libro, pero no sé, no lo he leído ni sé. Pues, yo estoy en la Fundación Salvador Seguí, Sí. aquí lo tenemos. Ah, sí. Pues Si estuvieron. me dije dar algún ejemplar, o bueno, sí que lo Era el Ateneo Libertario de Gracia, estuve allí y también estuvo muy interesante, también muy debate, gente que conocía eso que había estado ahí en estos sitios y muy interesantes. Todas las aventuras estas que cuentas están situadas en Madrid. En Madrid sí. Bueno, acaba en lo de la Plaza de Pontevedra, es en La Coruña, acaba el hombre en La Coruña, pero en principio todo es en Madrid, en el barrio de Argüelles, donde más corríamos. En los barrios más corridos. Aquí en Cuatro Caminos, que había un bar ahí en la glorieta, también sale lo del tranvía, de que hemos estado hablando. Todo eso es lo que yo he visto. Cita de seguridad. Las citas, más Cita de seguridad. No ha pasado nada. No, por situarlo un poco geográficamente. Sí, no, es muy madrileño y del barrio Las Latas, de Moratalán, de Moratalán. Bueno, esto sale, lo he colocado en venta. Él vive
pues toda esa gente, el constructor del barrio de la Concepción, también, que también le llegué a conocer y tal, ¿sabes? Gente, bueno, que a mí me parecía interesante. Pero la novela esta ya lleva tiempo. No mucho. ¿Cuánto tiempo? Yo no No sé en sé. internet y ya la presentan un montón. Sí, la he presentado un montón, no tanto como la otra. Esta no sé, me falta la gira del norte. ¿Pero cuándo empezaste? Pues cuando empecé, que no me Primero. acuerdo. Sí, sería. No, en verano. El verano pasado. No, pero no, estaba en el verano pasado, pero no la sacamos porque era verano, no sé qué, como en el otoño. Y luego en el pueblo sí, una presentación así grande, pero estuvo sin moverse hasta el otoño, o hasta final de año, hasta noviembre. Sí. Y ahora es cuando más hemos movido. Y ya. Y bueno, ya está. Bueno, es un hombre que descubre el mar, se va a una isla, que es una cosa que está rodeada de agua por todos lados, y allí se enamora de aquello, Sí. y ahora está volviendo otra vez al terruño, está volviendo al origen. Claro, de la novela esta me preguntan, de la novela de Carla Cárdava, pues me preguntan, bueno, si es que pensamos que no, como me conoce mucha gente en la isla y tal, pensábamos que iba a ser una novela política, no sé qué, bueno, tu historial y tal, y entonces vemos que no, ¿sabes? Pero, sin embargo, sí meto los personajes de, pues esto, a este va, el protagonista, Gordiano Arroyo, va a la Mola, entonces, ya que va a la Mola, pues está allí Salvador Seguí, ¿sabes? Pero de paso, como que le van, entonces un poco voy metiendo a nuestra gente, Lucía Sánchez Sabornil, gente tal, para que el que luego se interesa, sin hablar de ellos, pero luego pues alguno puede que pique y diga, pues a ver quién era este personaje, Marianet, toda esa gente, él se encuentra, y un poco pues es la realidad, quiero decir, estos de mi pueblo que iban para la Mola, pues se encontraban con esa situación, y luego pues la cuestión pedagógica de los libertarios, pues eso, es una novela de contrastes, porque él vive en este pueblo, en mi pueblo, y allí en el fondo, en la frontera sur del Duero, y allí en el pueblo, y sin embargo es preso de la tierra, y va a la Mola, que es un penal y una cárcel donde están los anarquistas, y aprende a leer y es libre, ¿entiendes? Entonces eso sí que iba contrastando la novela constantemente y metiendo esos personajes, pues, de soslayo, que dicen los castizos. Y en esta otra vez. En este, no tantos personajes, porque digo, también eso me lo planteé y tal. Claro, digo, no, no le puedo hacer anarquista, le dice, como conocía a algunos, le hice trotskista. Porque conocía a esta peña y tal, y cómo se meneaban y tal. Pero no habla de la movida ni nada de eso. No, de la movida no llega, era de eso, de la cuestión convulsa, Sí, del individuo. los años rápidos. Sí, y eso del querer interpretar, mira, si hubiera leído la novela, es que claro, lo que pasa es esto también, que en las presentaciones, pues bueno, tampoco puedes decir mucho, y no es porque no lo quieras decir, sino porque no te van a entender ni nada, ¿no? Pero sin embargo, cuando he hecho grupos de lectura, eso sí es muy interesante, que hay muchos y cada vez hay más, pues en los grupos de lectura sí, por ejemplo, pues como usted, ¿no? Pues es que es psicólogo, el otro, o este tema o el otro, o cuestiones que yo ni siquiera había caído en ellas, ¿no? Entonces el lector pues, te va sacando los colores y vas aprendiendo y tal, bueno, es lo bonito, ¿no? Sí. Bueno, es una historia también generacional. Sí, por eso, sí. Vamos, yo me identifico mucho con Luis porque somos de la misma generación Sí. y del mismo año. Y del mismo movimiento. Es que antes me estaba contando, si es que nos movimos todos del pueblo a la ciudad el mismo año. Lo dicen muchos Para escritores. nosotros, mayo del 68 es Marsella, no es París. Ni la Sorbona. Entonces, pero a partir de ahí, pero también cuando ocurre la gran convulsión, la transición, realmente a nosotros nos encuentra pues, con 18 años. Somos unos novatos de todo, unas esponjas dispuestas a absorberlo todo. Entonces, yo me supongo que la novela también un poco habla de eso. No somos
otras generaciones anteriores que podían tener más militancia. Sí, más yo tenía que ver eso, no 19, lo vemos todo, 19, lo vemos todo. y era muy violento. Era increíble. Que lo del pueblo se lo han quitado. Era muy bestia. Sí, además luego pensando, digo, bueno, menos mal que no pasó nada. Menos mal que podemos contarlo. Que si no, ¿para qué? Y además eso, en una ciudad y de todo. Esto era un mare magnum, con ascensores. Sí. Escaleras eléctricas, el metro, o sea, por favor. Estábamos acostumbrados a los perros, a un burro, a algún coche. Pero no es que Pues mare magnum. hay un movimiento migratorio en la península, pero impresionante, ¿eh? Me parece que a Barcelona llega 500.000 de habitantes, una ciudad de 2 millones. Y Madrid, pues las mismas cifras, ¿sabes? Poco menos. Poco más o menos, y tal, ciudades. Menos por la falta de industrialización. Como era menos industrializado, Madrid Sí, vinieron menos, fueron más No, a pero había Barcelona. mucha gente, servicios, estos servicios. nosotros cuando estábamos en el pueblo es una familia muy numerosa, nosotros éramos los hermanos, los padres, los abuelos, y entonces luego me he enterado ahora, que había una campaña de la iglesia, pues que no era del Instituto de Inmigración, sino era de la Iglesia Católica, por llevarnos a las familias numerosas a Australia. Y ya estábamos a punto de irnos a Australia. Lo que pasa es que un hermano que estaba en el seminario le habían echado porque tenía novia, entonces se vino a trabajar a Madrid, y entonces mi madre, que era muy cortada a cuchillo, dijo, no, todos o ninguno, nos vamos a Australia. Y nos vinimos a Madrid porque este hermano estaba trabajando, había comenzado a trabajar en Madrid. Y por eso, pues si no habíamos ido a Australia, pero era una cosa de la Iglesia Católica para compensar a los anglicanos en Australia. Entonces, los curas lo hacían en los pueblos estos, familias muy grandes, para repoblar Australia. Si hacían falta mujeres, hombres ya tenían, porque habían llevado a todos los presidiarios. Ayer era la mujer lo que... Y luego me han contado que cuando llegaban allí estaban en campos de barracones, que estaban campos. Bueno, canguros, Campos de concentración. te daban un canguro y búscate la Hombre, la primera migración siempre fue así. Sí. La de Australia, la Argentina, cuando ibas de aquí, te metías, o la alemana, Sí. cuando ahora, después de la guerra, eran barracones donde vivían los trabajadores españoles. Sí. Era trabajar en el barracón, sacar dinero y enviarlo aquí. Esa era la cosa. Sí, pero en Australia había una desproporción entre hombres y mujeres. Porque lo que primero llevaron fueron, pues, esos presos intratables. Los llevamos allí que se buscan la vida. Y lo que se primaba eran las mujeres. O sea, no la familia, sino... Que fueran mujeres para poder procrear. Claro, para que aquella gente pues, se casara y formara... Si sale en esto de madrileños por el mundo, Bueno, han salido pero sabe. españoles en Australia, pero personajes que ya han hecho un dinero y cosas de estas y tal, y ellos te cuentan cómo empezaron los años 50 o por ahí, que Sí, cuando fueron, al y final de te cuentan la mitad de los que 60. Esto sería... limpiaban y tal, y luego, claro, con mucha iniciativa, muchas ganas de tal, como era un sitio con dinero y con posibilidades de medrar, pues se hacían esos restaurantes y esas cosas para que la gente fuera. Y al final, pues, hacían dinero, le veías a todos con sus coches, tal, en su vida australiana, ¿no? Y ya no recordaban lo español, pero como una cosa, ¿sabes? Son muy curiosos eso Que de los llevaban- madrileños por el mundo. Porque llevaban 50 años o más. Sí. Lo que tú dices de cuando los cogían de los pueblos, los enviaban para allá para que procrearan allá en los años 50, que es cuando, porque ahora Australia con unas condiciones para ir enormes, ¿eh? No te creas que te puedes ir a Australia así como así. En aquella época
Estaba más abierto el rollo este. Sí, esto Pero sería... ahora, por ejemplo, para ir vamos, necesitan unos papeleos y unas cosas para poder pasar enormes. Sí, esto sería el año 65, 64, 64. Lo que hablaba esta mujer era, sí, de los 50 más bien, 50, 60. Sí, no, esto. Incluso los Están llamando. Sí, que lo explicamos otra vez. el aviso. Pues ha habido muchas escuelas, porque yo estuve trabajando en Tui y en Tui hubo una cooperativa anarquista